En el corazón caótico de la Ciudad de México, entre el tráfico, el concreto y el smog, sobrevive algo que no debería existir. Un pedazo de la civilización azteca que se niega a morir. Mientras el planeta debate sobre agricultura sostenible, los mexicas ya habían resuelto el problema hace más de 700 años. Un sistema capaz de autoabastecerse, regenerar suelos, almacenar carbono y producir alimento todo el año, sin pesticidas ni fertilizantes artificiales. Lo llamaron Chinampa. Hoy, los científicos lo llaman el sistema agrícola más productivo del mundo. Imagina un ecosistema donde la naturaleza y el ingenio humano no compiten, sino colaboran. Donde los árboles bombeaban agua a las raíces, los canales filtraban sus propios desechos, y las salamandras eran los termómetros vivientes de la salud ambiental. No es ciencia ficción. Es Xochimilco. Una red de islas flotantes creadas por manos humanas, capaces de producir hasta 7 cosechas anuales, cuando el promedio mundial apenas alcanza 2 o 3. Aquí, el suelo es tan fértil que los agricultores lo llaman oro negro. Y no exageran, contiene hasta 11% de materia orgánica, el doble que los suelos más ricos de Europa. Pero, ¿cómo un sistema creado hace siglos puede seguir siendo más eficiente que la agricultura moderna? El milagro sumergido, un lago que alimentaba a un imperio. Durante milenios, el Valle de México fue una inmensa cuenca rodeada por montañas y atravesada por 5 lagos interconectados. Un espejo de agua en medio del altiplano donde los antiguos pueblos no solo sobrevivieron, florecieron. Aquí, los mexicas levantaron Tenochtitlán, una ciudad que parecía emerger directamente del agua. Y para alimentarla, inventaron algo que desafiaba la lógica, cultivar sobre el lago. Las chinampas no eran simples huertos. Eran islas artificiales construidas con lodo, raíces y cañas, ancladas al fondo con estacas vivas de ahuejote, un tipo de sauce local, que, con el tiempo, echaban raíces y se convertían en muros naturales. Sobre esa base orgánica se depositaban capas de sedimentos del lago y restos vegetales, formando un suelo esponjoso y fértil. Los arqueólogos del Instituto Nacional de Antropología e Historia, INA, confirman que una chinampa bien mantenida podía producir alimentos de forma continua sin necesidad de riego, gracias a su sistema capilar natural. El agua subía desde abajo, como una esponja viva. El resultado era una especie de simbiosis perfecta entre ingeniería y ecología. Mientras las civilizaciones europeas dependían del clima y las estaciones, los aztecas habían diseñado una agricultura perenne, capaz de sostener a más de 200.000 habitantes solo en Tenochtitlán. Una productividad que, según estudios del Journal of Ethnobiology, superaba por 3 veces la eficiencia del trigo europeo del siglo XVI. Y lo más irónico, este milagro ecológico no usaba ni una gota de fertilizante químico. Ingeniería viva, como funcionaban las chinampas. El principio detrás de una chinampa era tan simple que hoy parece revolucionario, usar el agua como aliada, no como obstáculo. Los agricultores trazaban rectángulos en el lago, los cercaban con estacas de ahuejote y los rellenaban con capas alternas de plantas acuáticas, ramas y sedimento. Con el tiempo, el conjunto se transformaba en un suelo negro, esponjoso y rebosante de nutrientes. Un verdadero pulmón agrícola que respiraba con el lago. Cada raíz, cada fibra, actuaba como una microbomba natural. Cuando el sol calentaba la superficie, el agua ascendía desde el fondo, manteniendo la humedad constante. Las chinampas no se regaban, se autoirrigaban. Y en lugar de erosión, lo que ocurría era lo contrario, la tierra se fortalecía con cada ciclo. La naturaleza había sido hackeada mucho antes de Silicon Valley. El diseño no terminaba ahí. Las chinampas estaban dispuestas en una red de canales primarios, secundarios y terciarios, conectados entre sí como un sistema circulatorio. Los canales grandes servían para transportar cultivos y sedimento, mientras los más pequeños se usaban para el riego y la filtración natural. Los investigadores de la UNAM señalan que esta organización hidráulica mantenía el equilibrio entre tierra y agua, evitando inundaciones y garantizando la fertilidad continua. Y como si fuera poco, los bordes estaban reforzados con árboles que cumplían múltiples funciones. Los ahuejotes fijaban el terreno, proveían sombra, regulaban la evaporación y devolvían nutrientes al suelo cuando sus hojas caían. Era, literalmente, una agricultura basada en procesos, no en insumos. Un bosque comestible diseñado siglos antes de que existiera la palabra agroforestería. El sistema era tan eficiente que podía sostener hasta 20 toneladas de alimentos por hectárea al año, incluyendo maíz, frijol, chile, flores y plantas medicinales. Hoy, los modelos de agricultura regenerativa y permacultura apenas están redescubriendo los mismos principios que los mexicas dominaron hace siglos: biodiversidad, ciclo cerrado y cero desperdicio. Irónico, ¿no? La nueva revolución verde fue, en realidad, una herencia azteca. Un ecosistema completo,
los ajolotes, los biofiltros y la simbiosis perdida. En las chinampas nada estaba aislado. Cada canal, planta y criatura formaba parte de una coreografía invisible donde la vida se reciclaba a sí misma. Los canales terciarios, esos pequeños brazos de agua que serpenteaban entre los cultivos, eran auténticos laboratorios biológicos. Allí habitaba el ajolote, un anfibio endémico que los mexicas veneraban como una encarnación del dios Xolotl, y que hoy, los científicos consideran un bioindicador de la salud del ecosistema. El ajolote no solo fascinaba por su aspecto casi mitológico, sino por su capacidad para regenerar órganos, extremidades e incluso partes del cerebro. En otras palabras, la naturaleza diseñó su propio experimento de medicina regenerativa miles de años antes que nosotros. No es casualidad que laboratorios del National Institutes of Health en Estados Unidos lo estudien para entender la regeneración celular humana. Pero su hábitat, los canales limpios y ricos en materia orgánica de Xochimilco, se está extinguiendo más rápido que su capacidad de adaptarse. Para protegerlo, los agricultores modernos de las chinampas, junto con colectivos como Arca Tierra, están recreando los antiguos mecanismos de purificación. En los extremos de los canales han instalado biofiltros naturales, muros de grava y cañas que limpian el agua antes de ingresar a las zonas de cultivo. Este método, inspirado en los procesos naturales de los humedales, reduce hasta un 90% de las bacterias patógenas y permite que el ecosistema se mantenga en equilibrio. Así, los canales se transforman en microreservas vivas, donde las salamandras, ranas y crustáceos coexisten con el ciclo agrícola. Es la antítesis de la agricultura industrial, aquí no se combate a la naturaleza, se le invita a participar. Y mientras las megagranjas globales se ahogan en sus propios residuos, las chinampas reciclan cada hoja, cada gota y cada organismo. Nada se desperdicia. Todo vuelve. Lo irónico es que este modelo ancestral cumple con los estándares más avanzados de sostenibilidad definidos por la FAO y la ONU en sus Objetivos de Desarrollo Sostenible. Pero en lugar de ser un ejemplo global, sobrevive en apenas 2.200 hectáreas de lo que alguna vez fueron más de 100.000. En el corazón del Valle de México, entre trajineras y ruido urbano, la naturaleza aún murmura el secreto de una civilización que supo prosperar sin destruir. La caída del sistema, como la conquista y el urbanismo drenaron un paraíso. Cuando los españoles llegaron en 1521, Tenochtitlán parecía una visión imposible, una ciudad que flotaba sobre el agua, un prodigio de ingeniería natural. Pero lo que para los cronistas fue maravilla, para los conquistadores fue obstáculo. La nueva civilización, obsesionada con el control, no podía aceptar una urbe anfibia. Así que drenaron los lagos, destruyeron los diques y pavimentaron los canales. En pocas décadas, la Venecia americana se convirtió en un desierto urbano. Los sistemas hidráulicos que mantenían vivas a las chinampas fueron sustituidos por desagües. Lo que antes era un ecosistema autorregulado se transformó en una ciudad dependiente de bombas eléctricas, plantas de tratamiento y tuberías subterráneas. Paradójicamente, mientras los mexicas producían agua y alimento, la Ciudad de México moderna produce sequías y escasez. La ironía histórica es brutal. Durante siglos, el valle se hundió, literalmente, bajo su propio progreso. Al drenar los lagos, se eliminó el amortiguador natural que regulaba el clima y recargaba los acuíferos. Hoy, según datos de la UNAM, la capital mexicana se hunde entre 10 y 20 centímetros por año, uno de los colapsos geológicos más rápidos del planeta. Cada grieta del asfalto es una cicatriz abierta de un lago que alguna vez fue abundancia. De las más de 100.000 hectáreas de chinampas que alimentaban al imperio, solo sobreviven alrededor de 2.200 en Xochimilco. El resto yace bajo avenidas, colonias y centros comerciales. Aún así, este relicto ecológico sigue latiendo. Desde el aire, parece una red de venas verdes aferradas al último pulso de un cuerpo milenario. Un cuerpo que resiste, aunque el corazón de la ciudad ya no lo escuche. Y mientras la agricultura industrial gasta litros de agua por cada semilla y toneladas de químicos por cada fruto, las chinampas, esas tecnologías primitivas, siguen demostrando que la verdadera modernidad es la que dialoga con la naturaleza, no la que la entierra bajo concreto. El renacimiento de las chinampas, ciencia, permacultura y futuro regenerativo. 5 siglos después de la conquista, las chinampas vuelven a respirar. En los últimos años, biólogos, agrónomos y comunidades locales han comenzado a redescubrir lo que los códices ya sabían, que el equilibrio no se impone, se cultiva. Proyectos como Arca Tierra están uniendo el conocimiento ancestral con la ciencia moderna, reviviendo las prácticas agroforestales y aplicando principios de permacultura, agricultura sintrópica y restauración ecológica. El objetivo no es solo rescatar un paisaje, sino reactivar un modelo de vida. Las chinampas regenerativas han logrado duplicar la biodiversidad local en menos de una década y reducir los contaminantes del agua gracias a la reintroducción de filtros biológicos y humedales artificiales.
La NASA y la FAO han citado Xochimilco como uno de los laboratorios vivos más importantes del planeta para estudiar la resiliencia urbana frente al cambio climático. Lo fascinante es que este sistema ancestral cumple, punto por punto, con los principios de la agricultura más avanzada del siglo XXI, producción circular, secuestro de carbono, restauración de suelos y soberanía alimentaria. Mientras el mundo busca desesperadamente soluciones tecnológicas para frenar la degradación ambiental, los campesinos de Xochimilco simplemente miran al pasado para sembrar el futuro. En las chinampas modernas, los agricultores no solo producen alimentos, producen esperanza. Cada metro cuadrado de tierra viva retiene agua, purifica el aire y almacena carbono. En términos ecológicos, una chinampa activa puede capturar hasta 40 toneladas de CO por hectárea al año, según mediciones del Instituto de Ecología de la UNAM. La naturaleza vuelve a enseñar que la prosperidad no se mide en toneladas exportadas, sino en ciclos restaurados. Quizá el mensaje más poderoso de las chinampas sea este: el progreso no está en reinventar la rueda, sino en recordar cómo giraba. Allí, entre sauces y canales, México guarda una lección que el mundo necesita urgentemente: una civilización no se mide por cuánto domina la tierra, sino por cuánto aprende de ella. El pasado que puede salvar nuestro futuro. En un mundo donde el 40% de los suelos agrícolas ya está degradado, según la FAO, y donde cada minuto se pierden 23 hectáreas de tierra fértil, el sistema chinampero emerge como un acto de rebeldía ecológica. No como reliquia, sino como anticipo. Lo que comenzó en los lagos del Valle de México podría ser, irónicamente, la clave para regenerar los ecosistemas del siglo XXI. En 2024, investigadores de la UNAM y del Instituto Humboldt demostraron que un solo canal restaurado en Xochimilco puede albergar hasta 500 especies de flora y fauna, incluyendo al ajolote, símbolo viviente de resiliencia biológica. La paradoja es deliciosa: mientras el mundo diseña robots para limpiar océanos, una técnica mesoamericana de hace 1000 años sigue purificando el agua con raíces, lodo y paciencia. Pero la historia no es romántica, es urgente. La Ciudad de México consume más de 300 litros de agua por habitante al día, mientras los acuíferos se agotan a ritmos que duplican su recarga. En contraste, las chinampas regenerativas devuelven al subsuelo hasta el 60% del agua utilizada, actuando como una esponja biológica. No son pasado, son tecnología natural que aún funciona mejor que nuestras plantas industriales. Quizás el verdadero progreso no consista en colonizar Marte, sino en reaprender a vivir con la Tierra. Las chinampas no solo cultivan hortalizas, cultivan equilibrio. Y cada parcela que se reactiva demuestra que la sabiduría ancestral no se extinguió, solo estaba esperando que el ruido del cemento se apagara lo suficiente para volver a escucharse. Porque cuando la ciencia moderna se da la mano con la cosmovisión antigua, no estamos mirando atrás, sino hacia adelante con raíces más profundas. Las chinampas no son un eco del pasado, son un prototipo del futuro regenerativo que la humanidad necesita antes de que el suelo, literalmente, se nos hunda bajo los pies. El suelo bajo nuestros pies no es historia, es memoria viva esperando ser despertada. Las chinampas lo demuestran: no todo lo que se hundió está perdido, y no todo lo moderno está vivo. Quizás el verdadero futuro no se inventa, se desentierra. Y si este video te hizo mirar distinto el agua, la tierra o tu propia ciudad, entonces ya formas parte del renacimiento. Pero aquí viene la pregunta que divide civilizaciones: ¿seguiremos drenando lo que nos da vida, o aprenderemos, por fin, a dejar que la tierra respire? Nos vemos en el próximo video. No olvides que tu feedback es esencial para nosotros porque nos permite realizar las mejoras correspondientes. Gracias por quedarte hasta el final.